comida para una larga vida, ¿no? Y hay un concepto que me encanta que comentas, ¿no? Que es la historia de Luigi Cornaro, ¿no? Que hablas de, ostras, quizás algo tan sencillo como que en vez de romperte la cabeza quizás de si esto está bien, si esto no está bien, el concepto de no llenarte o no comer hasta saciarte del todo, ¿verdad? Comer hasta saciarte, no hasta llenarte, ¿no? Que esto es una sabiduría popular milenaria, ¿no? Y lo vemos en muchas culturas. El famoso hara-hachibu japonés, que significa literalmente come hasta el 80%. O decían también esto de que el 80% de tu estómago te alimenta a ti, el 20% restante a tu médico, ¿no? Todas las culturas tenían un poco esta recomendación de la moderación. Sí. Y es curioso que antes las personas con obesidad eran las personas ricas, ¿no? Las que podían permitirse no moverse mucho y tenían mucho acceso a comida, porque yo siempre digo que nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia. O sea, en el mundo en el que evolucionamos no había superávit de comida. Comer implicaba movimiento, la comida era la recompensa al esfuerzo y hoy podemos acceder a miles y miles de calorías pulsando un par de botones ahí, ¿no? Y te llegan 2.000 calorías a tu casa. Esto es una novedad evolutiva y nuestro cerebro no está bien adaptado a eso. Entonces tenemos que, entre comillas, ir contra nuestro cerebro y tenemos que comer un poco menos de lo que nos gustaría comer. Ojo, tampoco hay que pasar hambre, ¿eh? De hecho, también hablo en el libro, hay un tema muy controvertido en el mundo de la longevidad que es sobre la restricción calórica. Que hay gente que piensa que la restricción calórica constante es lo mejor para vivir más. Yo tengo mis dudas, porque como decíamos antes, para mí la vitalidad es muy importante y si pasas décadas comiendo poco, comiendo mucho menos de lo que deberías, pues al final también vas a tener más riesgo de sarcopenia, más riesgo de pérdida ósea, no vas a tener la energía que te va a permitir disfrutar de la vida. Entonces se trata de darle a tu cuerpo suficiente energía como para poder hacer todo eso, para mantener tu masa ósea, tu sistema inmunitario, tener energía para hacer las cosas que disfrutas, pero no pasarte, ¿no? ¿Y cómo sabes que te has pasado? Bueno, pues si acumulas demasiada grasa. O sea, al final, para mí, si tuviera que simplificar la alimentación o los aspectos clave que yo planteo respecto a la alimentación, es que comas alimentos frescos mínimamente procesados, este concepto de comida real, que comas suficiente proteína, y luego podemos hablar cuánto es suficiente. Sí. Y en definitiva, que uses la dieta que te ayude a mantener un buen ratio de músculo y grasa. Para el músculo es fundamental el entrenamiento, lo hemos dicho, y después comer lo suficiente para que tu nivel de grasa sea relativamente bajo. Ojo, tampoco muy bajo, ¿eh? O sea, para nuestro cuerpo no es natural, no es bueno tener un 8% de grasa. Eso sería una señal de, para un ancestro que estuviera por ahí en la era de las cavernas con un 8% de grasa, a la mínima que tuviera unos días, unas par de semanas malas, se moría, ¿no? El que tenía un 12-14% tenía un poquito más de colchón, ¿no? Entonces buscamos esos niveles, pero suficiente músculo. Es verdad que también se ha hecho demasiado énfasis desde mi punto de vista en la grasa, que es un problema, el exceso de grasa, evidentemente, pero siempre digo que en personas que no tengan mucho sobrepeso, su salud se va a ver más beneficiada si ganan un par de kilos de músculo que si pierden un par de kilos de grasa. Tienes un concepto en el libro, ¿no? La pirámide nutricional de la longevidad, la has llamado, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que la base de la pirámide sean verduras y frutas, ¿no? Propones como una cantidad diaria, o ciertos rangos de 300 y 400 gramos. Y la carne roja, menos de 100 gramos. ¿Por qué esto? ¿Por qué A ver, lo que intenta esa pirámide, lo que hice fue coger la inmensa mayoría de grandes estudios, metaanálisis, y sacar más o menos las cantidades de cada uno de esos grupos de alimentos que correlacionan con más longevidad, ¿no? Y asegurar también que ingerir más o menos esas cantidades te da de alimento, te dan las cantidades adecuadas de macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Como todo, es un enfoque bastante científico, sabiendo que es muy difícil, por no decir imposible, plantear una dieta de longevidad perfecta en base a estudios que tienen un montón de factores de confusión, ¿no? Pero digamos que fue mi enfoque para coger toda la información que tenemos, traducirla en una pirámide con cantidades aproximadas y luego también en base a lo que sabemos que hemos comido como especie, ¿no? Es decir, todas las sociedades conocidas, con alguna excepción como los inuit, pues comían frutas y verduras y raíces y semillas. Todas comían carne, pero es verdad que
salvo algunas culturas que tenían acceso a caza mayor, tampoco cazaban mamuts todos los días, ¿no? O sea, cazaban más bien mamíferos pequeños, que eran menos peligrosos, entonces tampoco es que comieran carne, un montón de carne todos los días. Ojo, lo que nuestros ancestros hacían hace 20.000 años, muy basado en la supervivencia, no es necesariamente lo óptimo ahora para vivir 90 años con salud, ¿no? No hay que confundir optimizar el corto plazo en algunos factores con maximizar la longevidad en otros, ¿no? Pueden ser cosas distintas. Entonces, bueno, respuesta larga para explicar de dónde viene esa pirámide y esos datos. Está muy de moda la dieta cetogénica, el comer más carne, comer y que la base de la pirámide sea carne, comer 1 o 2 kilos de carne diarios, no comer frutas y verduras porque hay ciertos argumentos como, por ejemplo, que los pesticidas son malos para el cuerpo o que algunas frutas están modificadas genéticamente. ¿Qué opinión tiene Marcos al respecto? ¿Qué opinión tienes? A ver, conecta un poco con la introducción que hacías, ¿no? Por desgracia, creo que es fácil polarizar, ¿no? Y por tanto tenemos los argumentos que tú quieras para defender la postura que tú quieras, ¿no? Tenemos a los veganos que te van a decir que la carne es lo peor, que tiene hormonas, antibióticos, que aumenta el factor de crecimiento, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que no sé qué, que es malísima. Y tenemos ahora el otro extremo, la dieta carnívora, que te van a decir que las verduras son malas, que las frutas son bombas de azúcar. Y para mí es evidente que ambos extremos se equivocan, ¿no? O sea, volvemos a lo que hemos comido siempre. Siempre hemos llevado una dieta omnívora. No hay sociedades carnívoras ni hay sociedades veganas ancestrales, me refiero, ¿no? Llevamos una dieta omnívora y es lógico pensar que lo que mejor nos sienta es una dieta omnívora. O hablas, por ejemplo, de la dieta cetogénica. A mí me gusta el enfoque cetogénico cíclico. De hecho, tengo un programa que es de 0 a Ceto, donde explico cómo hacer una buena dieta cetogénica, pero una dieta cetogénica no tiene por qué ser baja en verdura. A ver, va a ser baja en frutas seguro. Y es verdad que nuestros ancestros en invierno, pues no te creas, salvo que vivieran en Ecuador, ¿no? En el Ecuador, en el hemisferio, bueno, más o menos a la mitad de la Tierra, pero los europeos, pues hombre, hace 20.000 años en medio de una glaciación, pues en el invierno mucha fruta no veríamos, ¿no? Por eso a mí me gusta el concepto de ciclar los alimentos y ahí personalmente suelo hacer 1 o 2 ciclos de cetosis en invierno y creo que evolutivamente tiene sentido, pero es muy distinto eso a decir que la dieta cetogénica es la mejor para el ser humano cuando no conocemos ninguna sociedad que haya estado siempre en cetosis. Ninguna. De hecho, los inuits, que serían los únicos que han llevado una dieta similar a una dieta cetogénica, tienen polimorfismos genéticos que les dificultan entrar en cetosis. Que a pesar de comer muy poco carbohidrato, no entran en cetosis. ¿Por qué? Porque la cetosis, para nosotros, es un estado fisiológico normal, sin duda, es normal, no es patológico como algunos creen, pero nuestro cuerpo no quiere pasar mucho tiempo ahí. Y es evidente, cuando te comes media manzana ya sales de cetosis. Es decir, tu cuerpo en cuanto detecta un poquito de carbohidrato que llega la primavera, carbohidrato que era señal de que, oye, pasa el invierno duro, ¿no? Pues ya te saca de cetosis. Es más, ya hemos pasado, la cetosis es un esquema de supervivencia, pero en cuanto pasa el invierno volvemos a activar el metabolismo de la glucosa, que tiene un montón de beneficios también, ¿no? Entonces va por aquí, o sea, evitar polarizar, evitar los extremos que rara vez aciertan y en este caso desde luego no aciertan. Y es lo que te digo, que tú puedes coger los argumentos de los veganos, que son los opuestos de los otros, y la realidad pues está más o menos en el medio. No sé qué opinas tú, Marcos, pero a mí la visión un poco personal, y seguramente que al ser personal quizás no sea tan verífica, porque tan verdad, porque al final puede ser una opinión, pero a ver qué opinas tú. Es como que, bueno, de estar 10 años dedicado a la salud y a la alimentación, pues he conocido a mucha gente, ¿no? Que pues ha pasado de ser vegetariana a ser vegana o viceversa, o de vegana a ser carnívora. Y lo que he visto que al final es que la alimentación, el gimnasio, el trabajo, al final uno solo proyecta ahí cómo es uno por dentro, ¿no? Mentalmente, ¿no? Entonces yo he podido ver y conocer a personas que eran veganas extremistas y pasarse a ser totalmente lo contrario, ¿no? Cuando eran veganas, la mejor posición era el veganismo, no comer carne, con todos los argumentos que comentabas, y justamente pasar
a todo lo contrario, ¿no? La carne es lo mejor, no comas esto porque tiene pesticidas, etcétera, etcétera. Y me da un poco que pensar, ¿no? De decir, ostras, cuando alguien es obsesivo, cuando hay una parte obsesiva dentro de uno, que su personalidad tiende a ser obsesiva, al final solo cambia el envoltorio, ¿no? Es como, ahora es el veganismo, mañana es ser carnívoro, pero mañana quizás sea, pues, no sé, otro concepto de la alimentación. Sí, dicen esto de que los extremos se tocan, y es muy verdad, ¿no? Eso punto uno. Y punto dos, que los humanos, por definición, somos muy tribales. Y muchas veces tú defiendes argumentos no tanto porque creas que son ciertos, sino porque sabes que eso es lo que valora tu grupo, ¿no? Entonces tú estás en el grupo que es de los veganos y luego quizás pues te convence otro grupo y ahora soy del grupo keto o de keto carnívoro y ha muerto con mi grupo. Y todos los demás sois unos imbéciles, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Al final, a mí me gusta mucho el concepto de pensamiento crítico, que tiene que ver no tanto con lo que piensas, sino con por qué piensas lo que piensas. Es decir, creo que hay personas veganas que razonan muy bien y que después de evaluar todo, dicen, ostras, pues después de evaluar todo esto científicamente, me posiciono aquí, y hay gente que sigue una dieta cetogénica que razona muy bien, ¿no? Después de evaluar todo esto, me posiciono aquí, con los cuales se puede debatir, con los cuales se puede argumentar y podemos llegar a un punto de consenso. Pero hay mucha gente que no razona, que utiliza argumentos pueriles, emocionales, ¿no? Y esas personas, aunque estén posicionados en el mismo sitio que otras personas, no han llegado ahí por lógica y por tanto no los vas a poder sacar con lógica. No han razonado para llegar a su posición, por tanto, por muchos argumentos racionales no los vas a sacar de ahí, porque es un tema totalmente emocional, ¿no? Y por desgracia, pues todo este concepto de pensamiento crítico, de argumentos lógicos, de la racionalidad, pues no es algo que se enseña en el colegio. Y por tanto, mucha gente es incapaz de razonar, de dar argumentos válidos. Y lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando debato con gente, al principio intento dar argumentos y ves que hay dos tipos de personas. Bueno, es un espectro, pero simplificando. Sí. Hay personas que te responden con argumentos lógicos y muchas veces puedes, como te digo, llegar a puntos de acuerdo, y están, pues, que son los que creo que encajan más en esas definiciones que hacías, ¿no? Personas muy extremas, que los ves que simplemente defienden una bandera, han caído en ese punto conceptual, dieta vegana, dieta ceto, dieta lo que sea, pero no a través de un proceso de razonamiento, sino un proceso mucho más emocional. Han reemplazado el sentir por el pensar, ¿no? Sienten y, por tanto, no piensan. ¿Para qué pensar si esto es lo que siento y estoy convencido? El problema es que estar equivocado no se siente muy distinto de tener razón. Entonces, esta gente están equivocadas, pero en su cabeza tienen toda la razón del mundo, ¿no? Total. En esta misma pirámide, Marcos, tienes en lo alto de la pirámide el café. Te he escuchado decir en alguna entrevista que para ti es una bebida que recomiendas, que te gusta. Y veníamos escuchando hoy una entrevista tuya donde recomendabas que, bueno, 2-3 cafés puede estar bien, ¿no? ¿Cómo tomas café? ¿Tomas 2-3 tazas? ¿Cuál es tu recomendación? He visto que también hablas sobre el café especialidad. Sí, exacto. A ver, me gusta el café, pero más allá de que me guste, no me estoy intentando autoconvencer de que es bueno, ¿no? Pero es verdad que creo que es una bebida que ha estado muy demonizada, que en parte tiene sentido, porque yo siempre digo que una cosa es que el café sea bueno, porque el café no es solo cafeína, como piensa mucha gente. El café tiene un montón de polifenoles, tiene más de 100 polifenoles, y para muchas personas, sobre todo personas que consumen pocas verduras, pocas frutas, se ha visto que el café es su principal fuente de polifenoles, ¿no? Entonces son polifenoles muy beneficiosos, que reducen el riesgo cardiovascular, que reducen el riesgo de demencia, que reducen el riesgo de cáncer, que reducen el riesgo de diabetes. Y en general las personas que toman café, en estas dosis que hablamos, entre 2 y 4 tazas, tienen mejor salud. Ojo, también las que toman café descafeinado, porque insisto, aunque le quites la cafeína, los polifenoles siguen ahí, ¿no? Es verdad que si tú tomas 8 tazas de café al día y que si te levantas y no te tomas tus 2 cafés no eres persona, te has vuelto ya un adicto a la cafeína, eso es malo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la gente que ataca el café está atacando el exceso de café. Entonces, si aplicamos de nuevo ese criterio, ese razonamiento lógico, decir, oye, podemos estar de acuerdo que mucho café es malo, pero que 0 café es peor que 2 tazas, porque tiene estos beneficios, estás tomando estos polifenoles, y además tenemos un montón de evidencia de que la gente que toma café tiene mejor salud, lo cual es
según varios estudios, el café podría ser más beneficioso incluso de lo que aparece en los estudios clásicos. ¿Por qué? Por los factores de confusión. La gente que toma más café suele tomar más azúcar y la gente que toma más café suele fumar más. Y aún así esas personas tenían mejor salud y vivían más que las personas que no tomaban nada de café, ¿no? Entonces creo que la evidencia es clara, ojo con el té también, sobre todo con el té verde, el té matcha, pero es verdad que tradicionalmente se ha visto el té como bueno, el café como malo, ¿no? Y un poco el mensaje es, no, las dos bebidas son buenas, las dos bebidas tienen efectos además conocidos en vías metabólicas que facilitan el envejecimiento, o sea, tiene efecto inhibidor, ¿no? En el libro hay una parte del libro que es un poquito más teórica, he intentado hacerla amena, pero es quizás la parte más densa a nivel científico, donde explico las distintas claves del envejecimiento, los mecanismos a través de los cuales envejecemos, ¿no? Desde aumento de las células senescentes, desde inhibición de la autofagia, bla, bla, bla. Y se ha visto que ciertos compuestos del café activan directamente o reducen directamente algunas de estas vías. Entonces tenemos el conocimiento mecanístico, cómo el café o ciertos polifenoles del café actúan sobre estas vías moleculares, y luego tenemos los estudios observacionales que nos dicen, oye, la gente que toma café vive más, y tenemos estudios de intervención. Cogemos este grupo de personas, les damos café, a este no. Bueno, pues los que toman café mejoran más, ¿no? Sumamos toda esa evidencia y es evidente, valga la redundancia, de que el café es una bebida saludable. Insisto, que te tomas 8 cafés, que si no tomas café no te despiertas, bueno, tienes un problema. Todo es malo, te puedes morir también. Si te tomas 10 litros de agua te mueres, ¿no? Pero no quiere decir que el agua sea mala. Total. ¿Café especialidad? ¿Tomas café especialidad? Sí, ¿café torrefacto? Sí, ¿No tienes preferencias? No. A ver, evidentemente prefiero café de especialidad, ¿no? Es verdad que es más caro, entonces no tomo todo el café de especialidad, pero sí tengo café de especialidad. Me gusta y te diría que la mitad del café que tomo es de especialidad, y también es verdad que tomo café a primera hora cafeinado, y luego a partir de ahí el que tomo café a primera hora y después tomo un té a media mañana y un café después de comer. Y es el café que tomo, que en el fondo pueden ser 4 tazas, porque tomo un café de estos más largos, que equivalente a 2 por la mañana y 2 después de comer, pero después de comer ya es descafeinado. Y tengo café de especialidad, sí. O sea, me gusta y creo que es... A ver, no te sé decir si va a ser mucho mejor a nivel de salud, pero creo que se nota la calidad, que si aprecias el café, pues normalmente pasa mucho menos tiempo entre que se tuesta y te lo tomas. Me gusta molerlo, o sea, tengo una cafetera que lo muele en el momento. Sí. Entonces, bueno, podría decir que soy un poquito snob del café, sí. ¿Qué opinión tienes, Marcos, al respecto del argumento que muchas personas dicen, no te tomes el café nada más levantarte para que se termine de segregar el cortisol y demás, porque el café puede interferir, ¿no? en ese ciclo hormonal de tu cuerpo durante esa primera hora o esos primeros 90 minutos al despertarte? A ver, como todo, esto la gente conocerá a Andrew Huberman, ¿no? Que a mí me gusta Andrew Huberman y lo escucho y muchas veces tiene sentido, pero creo que comete el error, que es bastante típico, de imaginar vías mecanísticas y luego a partir de eso literalmente inventarse protocolos, ¿no? Entonces el argumento tiene varios argumentos. Uno va por la vía de la adenosina, otra por la vía del cortisol, y dice como el café eleva el cortisol, entonces mejor posterga la ingesta de café 1 hora para que el pico de cortisol sea natural, y cuando empieza a bajar el cortisol, pues te tomas el café. Suena bien sobre el papel, pero cuando lo pones en la práctica no tiene sentido. Me explico. Las personas que están habituadas al café se ve que no se eleva el cortisol al tomar café. O sea, eso podría funcionar en una persona que recién empieza a tomar café. Porque es verdad que el café, si nunca lo has tomado, te eleva el cortisol. Personas habituadas a tomar café, pues ha visto que el café no eleva el cortisol. Por tanto, esa teoría, que suena bien sobre el papel, en la práctica no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿pasa algo por retrasar 1 hora la toma de café? No pasa nada, pero que es un protocolo que se ha sacado, que se ha inventado y que mecanísticamente no se sostiene por lo que estoy explicando, ¿no?